Ya vamos a ver cuál sentido tiene. Y esta es la puerta. En condiciones normales, digamos, si uno trata de aplicar una tensión entre drenaje y fuente, van a poder circular portadores por acá, van a circular electrones, en realidad electrones de acá para allá. Hay una discontinuidad. Tenemos una zona, una cultura polarizada en inverso y esta en directo. No es posible establecer una conducción entonces entre drenaje y fuente. Pero cuando uno aplica un potencial entre puerta y fuente, fíjense, con esta polaridad, como la fuente también está unida al sustrato, ocurre lo siguiente. Cuando uno aplica este potencial, acá tenemos una capa de metal conductor, una capa de óxido que sería como un aislante, y después viene esta zona P, que no es el mejor conductor, pero es conductor. Tenemos entonces dos capas de conductor separadas por un aislante. ¿Qué tenemos allí? Un capacitor. Si le aplicamos entonces un potencial, fíjense, positivo de este lado del capacitor y negativo en este otro lado del capacitor, no tenemos acceso acá exactamente, sino desde allá. Pero esto es todo un conductor. Así que si le estamos aplicando un potencial positivo de este lado y negativo de este, ¿qué va a ocurrir en las placas del capacitor? Se carga. De este lado se va a cargar positivo. De este lado se va a cargar positivo. Es decir, en el metal vamos a tener carga positiva. ¿Y las cargas negativas qué va a pasar? De este lado habrá cargas negativas que se van a acumular acá. Se van a tender a venir al límite del aislante. Se inducen ahí entonces las cargas negativas. ¿De dónde salen esas cargas negativas? Son los electrones minoritarios de la zona P-. Son minoría, pero hay, por unidad de volumen, hay una cierta cantidad. Se van a acumular en una delgada capa pegado al aislante. O sea, si hiciéramos un zoom de esa zona, vamos a ver entonces que tenemos el dióxido de silicio, el metal, y vamos a tener del lado de adentro, esta es una zona N, perdón, una zona P, pero acá se forma una zona N que me comunica las otras dos zonas N. Entonces, esta zona N quedan comunicadas por ese canal que hemos formado con cargas inducidas, electrones inducidos. Se ha formado entonces una sola, digamos, una pastilla virtual, por decir así, un conductor N de drenaje a fuente. Eso va a conducir. Decimos que se ha invertido la naturaleza del canal, es decir, esto era una zona P y la hemos transformado en este límite, en esta zona, en una zona N. ¿Ven? Ahora, cuando le aplicamos voltaje entre drenaje y fuente, hay conducción. Pero, vamos a tener el siguiente comportamiento. Si buscamos las curvas, corriente de drenaje, que sería la corriente que viene por acá, equivalente a la corriente del colector, con respecto a la tensión drenaje-fuente, y vale el colector emisor, vamos a ver el siguiente efecto entonces. Si no aplicamos BGS, o sea, si esto no existe, estaríamos en una zona de no conducción, estaría en corte. Si en cambio le aplicamos un potencial BGS determinado, vamos a formar un canal allí. Ese que acabamos de mencionar, ¿verdad? Con un cierto potencial, con potencial muy pequeño no va a haber prácticamente canal, va a estar discontinuado eso. Pero cuando le aplicamos un potencial suficiente, va a formarse ese canal.
Una vez que se forma ese canal, entonces yo aplico tensión BDS y empieza la corriente a seguir una curva, la vamos a dibujar así, que teóricamente sería ómica, ¿no? ¿Verdad? Ómica, es decir, esto es un dispositivo que tiene una cierta sección, una cierta resistividad, entonces va a tener una cierta resistencia. Y la curva de la resistencia en función de la corriente, en función de la tensión en una resistencia, es una línea recta. Pero hay un efecto que acá aparece. Al tener potencial acá arriba, el potencial a lo largo de la pastilla no es constante. Acá tenemos más potencial que acá. Acá tenemos potencial igual a esta fuente y acá tenemos potencial cero, ¿verdad? Entonces, el potencial a ambos lados de la placa de capacitor no es igual. Esto en realidad se va a distribuir de esta manera. Como acá el potencial es mayor, se va a inducir poca diferencia de tensión entre... O sea, la diferencia va a ser pequeña, entonces los portadores acá van a ser pocos, va a ser más angosto, y abajo va a ser más ancho. En realidad va a tener una distribución de portadores más o menos así. A medida que aumente yo la tensión, la corriente, por efecto de mayor tensión, tendería a aumentar. Pero la tensión a su vez hace que esto se estrangule. Entonces, aunque yo siga subiendo la tensión, la corriente no sigue subiendo. Y hay un efecto de achatamiento. Ese efecto se denomina ahí saturación. La saturación acá no es igual que en el bipolar. La saturación antes era que se igualaban los niveles de colector emisor. Ahora la saturación consiste en que el canal se estrangula y aunque yo trate de impulsar más corriente no puedo. O sea, le subo la tensión, pero la tensión hace que el canal se estrangule más. Entonces no puede subir más la corriente. No baja, pero no sube más. Eso es con una cierta VGS. ¿Qué pasaría con una VGS mayor? Con una VGS mayor, de partida vamos a tener un canal más ancho y entonces la corriente va a tender a ser mayor, es decir, una pendiente mayor, porque sería como una resistencia más chica. Pero el estrangulamiento a un cierto valor de BDS también va a ocurrir. Y entonces va también a achatarse. Es decir, que va a haber una familia de curvas cambiando el valor de BGS, va a dar lugar a una familia de curvas que se parece bastante a la de un transistor bipolar, ¿no? Sin embargo, el efecto es totalmente distinto, es por otro motivo. No tiene nada que ver con la difusión de portadores ni nada. Lo interesante de esto es que ese canal uno lo puede, digamos, armar y desarmar, extraer esos portadores a gran velocidad. Es decir, con una tensión aplicada entre VGS suficientemente grande, en un sentido y en otro, yo puedo inducir rápidamente portadores en esa zona. No hay un tiempo de difusión. Es más rápido este dispositivo. Esa sería una ventaja. El MOSFET es más rápido. La desventaja que tiene es que esta zona es ómbica, mientras que en el transistor bipolar esa zona era más angosta, digamos, la zona de saturación. Acá vamos a dibujar el bipolar al lado para comparar. En el bipolar teníamos esta zona de saturación, prácticamente la tensión se mantiene constante, digamos, la tensión de saturación es prácticamente constante, prácticamente nula, digamos, es decir, llegamos a tener una muy pequeña tensión colector emisor de saturación. En los transistores de potencia esta tensión colector emisor puede ser del orden de un volt, al sumo. En los transistores MOSFET, en realidad la tensión, la caída de tensión, va a tener que ver con la resistencia de conducción. Acá en lugar de darse como parámetro la tensión de saturación, que no es constante, se da como parámetro la resistencia de conducción. Una resistencia que se llama RDS,
con la resistencia. Si quieren ponemos mayúscula, en realidad lo van a encontrar en general en minúscula, pero vamos a poner mayúscula. La resistencia entre el drenaje y fuente que tiene el transistor, el MOSFET, cuando está encendido. Esa resistencia hay que tratar de minimizarla en los transistores de potencia para que las pérdidas sean menores. Pero acá el efecto de disipación de potencia se puede, digamos, calcular como I cuadrado por RDS11. Mientras que acá la disipación del transistor bipolar se calcula como V por I. V por I. Quiere decir que acá la potencia depende linealmente de la corriente, aproximadamente, la BCE de saturación sería, corriente por BCE de saturación. La corriente variable me daría una potencia linealmente creciente. Con una corriente acá linealmente creciente, la potencia va a crecer en forma cuadrática. Ese sería el inconveniente. Se puede minimizar eso achicando esta zona, achicando esa zona. Pero al achicar la zona P, y también el dispositivo tiende a resistir menos durante el bloqueo, es decir, a soportar menos tensión en inverso o menos tensión de bloqueo. Entonces va a haber una relación de compromiso entre qué tensión soporta el MOSFET en bloqueo respecto a qué resistencia tiene en conducción. El dispositivo con más conducción va a tener menos resistencia al bloqueo. Bueno, el sentido de este simbolito creo que ahora se puede llegar a interpretar. El drenaje, el terminal de drenaje y el terminal de fuente, en principio no hay una conducción entre los dos. Ponerse a ver cómo funciona un simbolito no es lo más, no tiene mucha importancia, pero para que se acuerden cómo dibujarlo. Hay una discontinuidad, o sea, está dibujado con línea como de puntos, de raya, digamos, mostrando que esto no conduce, normalmente no conduce. Y la puerta está aplicada, digamos, en el canal. Y este es una zona P, por lo tanto, digamos, la flecha entra. Este es el de canal P. Y el de canal N es igual, pero la flecha va al revés. Perdón, canal N. Este es canal N y este es el canal P. Ahí está. Entonces, en el canal P la flecha sale. Estos son los MOSFET de enriquecimiento. Los MOSFET de empobrecimiento no los vamos a estudiar, pero lo van a encontrar dibujado de esta manera. Cuando vean así dibujado, ese es un MOSFET de empobrecimiento. La idea es que, les comento rápidamente, el de empobrecimiento, el canal está formado naturalmente, pero con polarización inversa, uno lo estrangula, se estrangula el canal. O sea, es al revés, en lugar de aplicar polarización directa para formar el canal, se le aplica polarización inversa para estrangularlo. También se le puede aplicar polarización directa para enriquecerlo más y que conduzca más. Este dispositivo es como naturalmente está polarizado más o menos en la mitad. Pero ya le digo, no es muy aplicado en general, así que lo vamos a... ¿Sirve para limitar la corriente eso? Sí. Se usan delimitadores de corriente los MOSFET. El de canal P sería PNP. El de canal P, claro, serían dos zonas P y una zona N menos. La idea es la misma, la fuente va al revés, la vez que S va a ir al revés. Entonces la condición acá dada vuelta me va a inducir acá cargas negativas y en la zona P, perdón, en la zona N, los huecos se van a venir acá, donde son minoritarios, ¿sabes? Y eso me va a unir las dos zonas P. Es la misma idea, pero... Eso, prácticamente no importa la polaridad. Que tenga el... Sí, el sustrato nomás sería lo único que lo hace distinto. Porque es lo mismo que yo mande todos los electrones para otro lado. Sí, este dispositivo permite conducción bidireccional. Permite conducción bidireccional.
Y de hecho hay unos dispositivos que se llaman llaves analógicas, que son como resistencia, digamos que uno la chica y la agranda, y son transistores MOS. De todos modos, el hecho de que tenga el sustrato conectado a la fuente le da como una preferencia en este sentido. Aparte, después cuando uno ve en la geometría, en los transistores de conmutación a lo mejor no es tan notable, pero en los transistores de potencia en realidad la geometría es otra. Más o menos les comento. La idea es minimizar la longitud y maximizar el área. Entonces, más o menos así la cosa. Las zonas N, estos serían fuente, esto es esto en realidad va en paralelo, no lo voy a... sería el metal, la puerta, y acá iría el terminal de drenaje. Entonces, esto es zona N, esto es zona N, bueno, zona N, y las dos zonas N están separadas por esta zona P. Entonces, con la polarización entre puerta y el sustrato que es el drenaje a la misma vez, perdón, miento, acá, estoy hablando acá. La polarización entre puerta y fuente, sí, y acá va la polarización entre fuente y drenaje. Lo que se logra es la conducción de esto y después la corriente es vertical. Es decir, esto se achica lo más que se puede y entonces la sección es máxima y entonces la corriente circula de esta manera y después baja verticalmente. De esta manera lo que tiene de bueno esto es que uno puede hacer una torta así, digamos, llena de estas islitas, todas conectadas, todas las zonas N conectadas, y entonces hacer trabajar a todos en paralelo y lograr un gran caudal, digamos, una gran corriente, un gran control de corriente con ese tipo de geometría. ¿Y eso hace que baje la resistencia? Claro, estamos achicando la sección allí, aparte vos estás teniendo una resistencia y otra resistencia en paralelo y estás paralelizando. Esto es relativo. Si uno lo mira al microscopio, mirar eso, va a ver por ahí lo van a encontrar las imágenes en internet, es una especie de matriz de celdas de estas conectadas de esa manera. Esta geometría de todos modos ya es un poco antigua, se llaman demos. Ahora hay una tendencia a sumergir la puerta, más o menos es así la cosa, y la puerta sumergirla acá, es decir, la metalización y este sería el aislante, y esto se achica. O sea, es como si se hiciera una zanja, digamos, se llama trench, justamente, se hace una zanja y la puerta se sumerge allí. Entonces hay un control más vertical, hay una mejor conducción todavía. No es, digamos, nuestro objetivo de estudiar eso ahora, sino comentarles nomás las características principales. Profe, ¿por qué la zona P se usa menos impurificada? Para que la inversión del canal no sea tan difícil. Si hay si la zona P fuera muy rica en huecos, voy a necesitar muchísima carga para lograr invertir, o sea, lograr que acá se acumulen electrones. Así se van a ir recombinando. Se recombina menos. Claro, así se recombinan menos. La zona P necesita simplemente ser P para establecer un potencial de bloqueo. O sea, necesita ser P para establecer ese campo eléctrico que nosotros hemos comentado, que hace el bloqueo del dispositivo. Ya digo, van a encontrar de eso muchas tecnologías distintas. Una de las primeras que trató de meterse así en el canal fue una que se llamaba PMOS, pero es de hace 30 años. Sigue evolucionando eso. Si resumimos, digamos, las características del MOS, es más rápido,
tiene un comportamiento óhmico en esta zona, lo cual no es del todo bueno, porque en potencia, la potencia disipada es una ley cuadrática con la corriente. Ese sería un inconveniente. Hay una relación de compromiso entre minimizar la resistencia y la tensión de bloqueo. Así como en el transistor bipolar hay una relación de compromiso entre el beta, o sea, agrandar el beta para que tenga más ganancia de corriente, y la tensión de bloqueo, ¿se acuerdan? Si yo hago la base más angosta, logro que el beta sea mejor, porque hay menos recombinación, pero a la vez la tensión de bloqueo que va a soportar va a ser menor. El bipolar, por el efecto de la difusión de portadores, es más difícil, digamos, no tanto de arrancar como de parar, digamos. O sea, uno lo puede encender fácil al bipolar, pero apagarlo lleva un poquito más de tiempo. O sea, se puede apagar, uno le quita la posición a la base y se corta el transistor, pero los portadores que todavía están en la base pasando hacia el colector tienen que terminar de pasar, tienen que terminar de difundirse. Eso genera entonces un apagado un poquito más lento en el bipolar que en el MOSFET. La otra gran ventaja del MOSFET es que no necesitan corriente para controlar una corriente acá. En los bipolares de potencia, yo les comentaba justamente esa relación de compromiso entre la sección, el ancho de la base y la tensión de bloqueo. Es común en dispositivos de potencia que soportan una buena tensión, pongámosle 500 volts, que el beta sea muy bajo. En lugar de valer 100, como hemos visto nosotros de ejemplo, por ahí vale 10 el beta nada más. Quiere decir que para controlar 10 amperes de corriente de colector necesitamos 1 ampere de corriente de base. En cambio en el MOSFET no hace falta corriente en la puerta. Hace falta nada más que una corriente inicial para cargar la capacitancia o descargarla, un pico de corriente, pero después para sostener la conducción no hace falta, porque esto es un aislante. El MOSFET presenta impedancia infinita, digamos. En realidad resistencia infinita. Resistencia infinita porque tiene una capacitancia. Esa capacitancia sí hay que cargarla y descargarla. La otra ventaja del MOSFET es que uno los puede poner en paralelo. Los bipolares, es decir, cuando uno tiene que controlar más corriente, supónganse que tienen un transistor de 10 amperes y tienen que controlar una corriente de 15. Estamos hablando de un ejemplo, del límite. A mí se me podría ocurrir hacer algo como esto, por ejemplo. Poner en paralelo dos transistores y polarizarlos simultáneamente para que conduzcan los dos. En realidad esto no funciona muy bien en los bipolares. ¿Por qué? Porque el que conduce, supongamos que estos fueran perfectos, no habría problema. Si fueran gemelos, digamos, idénticos, no habría problema. Pero normalmente eso no va a ocurrir. Si uno de ellos conduce un poquito más, va a tender a calentarse un poco más, porque va a tener más corriente de pérdida, más potencia de pérdida, ¿sí? Si se calienta un poquito, aumenta, digamos, se aumenta la temperatura, disminuye la tensión base emisor, el umbral ese de 0,6 disminuye con la temperatura. Se puede ver en la ecuación del diodo. El umbral ese disminuye con la temperatura. Y al disminuir con la temperatura, este va a tender a ser más conductivo. O sea, mientras más se calienta, más conduce, y mientras más conduce, más se calienta. Y tiende a destruirse. ¿Sí? O sea, es difícil de equilibrar un circuito con transistores bipolares en paralelo. No son fácilmente paralelizables, se dice. Se puede lograr algo introduciendo acá unas resistencias de realimentación negativa, pero ya introduce pérdida. Entonces, el MOSFET, uno los pone en paralelo y el que más se calienta, como trabaja como una resistencia, es óhmico, el que conduce más, en un principio se calienta más y al calentarse aumenta la resistividad. Aumenta la resistividad y entonces tiende a conducir menos. Se equilibran naturalmente. Esa es la ventaja del MOSFET. Es paralelizable. Bueno, y por último nos queda el IGBT, que lo mencionamos ya que es siempre el tema de consulta.
está en los libros, pero nosotros lo vemos nada más que con la profundidad que vemos aquí en clase. No más que eso. Vemos que el MOSFET entonces tiene muy ventajoso en la entrada, sobre todo, pero en la salida el MOSFET tiene el problema del compromiso entre la disipación de potencia cuadrática con la corriente y en la tensión de bloqueo que soporta. Yo quiero que soporte más tensión, va a tener una resistencia de disipación mayor, una resistencia de conducción mayor, va a disipar más. Entonces, hay un dispositivo que se concibió que es prácticamente como un MOSFET, pero se le agrega una capa P. Simplemente se agrega una capa P. Eso da lugar entonces a que aquí siga existiendo un MOSFET, pero cuando ese MOSFET conduce, alimenta, digamos, a esta zona N. Y esta zona N es la base de un transistor PNP que está aquí formado. O sea, si uno mira esta pastilla, digamos, va a encontrar un MOSFET canal N de enriquecimiento, que es el que vimos recién, cuya fuente, esta masa, y cuyo drenaje es esta zona, es también la zona, la base, perdón, de un transistor PNP, de ese transistor PNP. Entonces, el agregar una zona P produce esto, el MOSFET que teníamos antes, pero ahora el drenaje, en lugar de ir al terminal de salida, es la base de un transistor PNP, que es este. El emisor de ese transistor PNP es lo que tenemos acá en la salida. Y el conector está conectado acá. Ese dispositivo se denomina IGBT. Y significa transistor bipolar de puerta aislada. En la entrada es como si fuera un MOSFET y en la salida es como si fuera un bipolar. Bipolar tipo PNP. En la entrada tiene las ventajas del MOSFET y en la salida tiene las ventajas y desventajas de un bipolar. La velocidad de estos dispositivos es menor que la de un MOSFET, porque